Hola, muy buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a este webinario Construir para la Vida de Velux. Os doy la bienvenida y os agradezco a todos mucho que hayáis podido conectaros. Primero me presento, soy Almudena López de Rego, soy responsable de Oficina Técnica y de Relaciones Institucionales en Velux. Y me gustaría hoy hablaros de cuál es nuestra visión particular, que seguro que no es tan particular y que la compartimos con muchos de vosotros, sobre cómo deberían de ser los edificios, qué es lo que un usuario debería de poder esperar de ellos, sin ese miedo a que luego se lleve una decepción al recibir el producto final. Digamos que Europa hace unos pocos años, haciendo un análisis, se ha dado cuenta del gran impacto que tienen todas las edificaciones en la economía y en el modo de vida que tenemos. Se ha dado cuenta de que tienen un peso enorme comparado con otros sectores, como puede ser la industria, mucho más grande del que esperábamos, y ha decidido que era hora de empezar a solucionar este problema que tanto nos afecta en muchos aspectos. Tanto es así que ahora los edificios ya no se llaman edificios, ahora se llaman edificios de consumo casi nulo. Desde hace 3 meses todos los edificios nuevos que se construyen tienen que ir bajo ese título y nosotros pensamos que si el cambio es tan importante como para llegar a cambiarle el nombre, algo que lleva tanto tiempo teniendo el mismo nombre, será porque de verdad tenemos muchas cosas que cambiar. Por supuesto, a nivel europeo, lo que está dirigiendo el discurso está siendo la eficiencia energética, como en todos los demás sectores. Por supuesto, se trata de una parte de los edificios que sí que es necesario cambiar, que nos está afectando muchísimo como continente, que está suponiendo que tengamos una dependencia energética enorme, llega hasta un nivel político muy alto y hay mucho que hacer en ese aspecto. Sin embargo, nos parece que es el escenario perfecto para replantear ese concepto de edificio en muchos otros aspectos e intentar que no se dejen fuera de la nueva definición y que no se queden fuera del debate otras cosas que nos tienen que dar los edificios y que están más relacionadas con esa función original para la que verdaderamente empezamos a hacer el esfuerzo mastodóntico que supone edificar todas las ciudades que tenemos. Para ello, voy a empezar hablando de este dato que al principio nos sorprendía mucho y que, sin embargo, a día de hoy tenemos ya todos bastante interiorizado. Los habitantes de las ciudades pasamos el 90% del tiempo dentro de espacios interiores. No sé si alguna vez habéis hecho la prueba de ir restando de vuestras 24 horas todos los minutos que pasáis, no solo en casa y no solo en la oficina, sino también dentro de los medios de transporte, que por supuesto son espacios interiores, también dentro del supermercado, de los gimnasios o de un bar al que nos vamos a tomar algo. Todo eso son espacios interiores. Y todo esto ha llevado a que al final nos tengamos que plantear una situación en la que directamente somos una especie que ha cambiado de medio de vida. Hemos estado cientos de miles de años viviendo en el espacio exterior, en contacto con ciertos elementos, perfeccionando nuestros sistemas y nuestras células y nuestros procesos internos para vivir y sobrevivir y ser cada vez más fuertes y desarrollarnos y crecer mejor en el espacio exterior. Y de hace muy poquito tiempo a esta parte hemos empezado a pasar cada vez más tiempo en un espacio que no tiene nada que ver con esa naturaleza, ¿no? Esto nos hace plantearnos dos cosas. Por un lado, que hemos dejado de tener contacto con ciertos elementos con los que antes teníamos muchísimo contacto y que de hecho son los que nutren nuestros tejidos y nuestros procesos. Por otro lado, que ese nuevo medio al que nos hemos ido a vivir resulta que está muy condicionado por precisamente todas esas actividades que hacemos en el interior, ¿no? Digamos que cuando nosotros estamos comiendo o estamos cenando, estamos haciendo esa actividad en el interior y esa actividad, además de estar haciendo que nosotros dejemos de estar en contacto con ciertos elementos, está haciendo que ese ambiente interior se contamine de alguna manera de todo lo que estamos produciendo. A lo mejor es más fácil entenderlo con el ejemplo en el que estamos cocinando, ¿no? Cuando estamos cocinando estamos emitiendo un montón de cosas a la atmósfera que se suman a eso que ya traía el aire, digamos, del espacio exterior. Cuando hacemos ejercicio lo mismo, lo estamos haciendo dentro de 4 paredes. Puede ser nuestra casa, puede ser el gimnasio y, por cierto, se parece más a una cosa como esta que precisamente a la imagen que hemos visto anteriormente. No somos conscientes, pero cada una de las actividades que realizamos supone una gran emisión de cosas a la atmósfera, que tiene también que ver con lo que emiten los materiales de construcción, con lo que emiten los muebles y que no hace más que meterse en ese aire que estamos respirando todo el tiempo. Tenemos también otro tipo de actividades, como puede ser esta, que por supuesto es una de las que más toxinas libera, podemos decir, o humedad, otro de los factores que más nos afecta a nivel salud.
Por supuesto, intentamos solucionar todos estos problemas con actividades como esta otra. Una que lo que está añadiendo ya no es solo humedad o emisiones de productos naturales, sino directamente vamos a productos químicos muy, muy fuertes que luego se quedan flotando en nuestra casa y que son de lo más dañino para nuestro cuerpo si no los evacuamos. El problema es que cuando nosotros nos decidimos a edificar, en principio no estábamos pensando en este tipo de edificios. En principio, en lo que estábamos pensando era en esto otro. Estábamos buscando dentro del medio en el que ya vivíamos y del que recibíamos un montón de cosas súper favorables, refugiarnos de algunas de ellas, pero de una parte muy pequeña de lo que el espacio exterior nos estaba proporcionando, ¿no? Digamos que nos queríamos seguir beneficiando de aquello que sí que queríamos recibir y dejar y poder protegernos de otras cosas. Sin embargo, lo que hemos logrado ha sido coger este tipo de hacer este tipo de refugios, ¿no? En los que directamente nos hemos separado absolutamente de lo que está pasando en el exterior y nos hemos encerrado en el interior para luego llenar el interior precisamente de aquellas imitaciones de lo que teníamos fuera y que tanto necesitamos y que tanto afectan a nuestro estado de ánimo, pero que no dejan de suponer un consumo energético en producir estos objetos y un consumo energético en hacerlos funcionar. Por ello, cuando decimos la definición de edificio se ha abierto, tenemos que volver a replantearnos, abordar este tema desde cero y decidir qué es lo que tenemos que esperar de un edificio y cómo debemos de construirlo a las personas que sí que podemos construirlo. Probablemente en este ejercicio lo que compensa es volver a esta imagen antes que a una de las imágenes anteriores, volver a plantearnos desde cero quiénes somos como especie, qué es lo que necesitamos y qué es lo que los edificios deben de dejar pasar al interior y no deben de dejar pasar al interior. Siempre hablamos de esa conexión con la naturaleza que nos es tan necesaria y que es una frase que a día de hoy casi nos suena, no nos identificamos con ella para nada, ¿no? Somos habitantes de ciudades cada vez más y no consideramos que tengamos ninguna necesidad de naturaleza porque no la vemos en todo el día. Sin embargo, es una responsabilidad que viene con el poder de ser el que diseña, el que promueve, el que construye un edificio, el decidir cómo va a ser esa relación con el exterior. Es evidente que no todos tenemos un bosque como el de este delante del sofá, sin embargo, eso no significa que no estemos separando nuestros espacios interiores de un montón de cosas muy agradables que nos pueden mejorar mucho el estado de ánimo y que nos traen mucha energía y mucha vida al interior, y que estamos dejando fuera haciendo envolventes demasiado opacas, demasiado cerradas, demasiado herméticas y demasiado fijas, ¿no? Digamos que hablar de cómo estamos el 90% del tiempo dentro de espacios interiores es un poco peligroso, porque sabemos que tenemos que salir más afuera, pero hemos construido todo un modo de vida alrededor de hacer actividades dentro de edificios, ¿no? Y muchos de nosotros no seríamos capaces de ver cómo hacer algunas de esas actividades en el exterior y hemos construido toda una economía alrededor de eso. Sin embargo, no significa que no podamos hacer las envolventes de otra manera, de manera que el interior y el exterior se fundan de una manera mucho más evidente, ¿no? Cuando uno se va a comprar una casa o va a comprar otro tipo de edificio, es probablemente la inversión más grande que va a hacer en toda su vida y lo hace con toda la intención de que ese producto le dé lo que necesita, le dé lo que verdaderamente está esperando. Y lo que es normal es pensar que una persona que está buscando una casa, que es donde va a meter a su familia y donde espera que se pueda desarrollar y crecer, tenga la opción de elegir un producto que de verdad esté pensando en su salud, que esté pensando en su bienestar y que esté pensando en otro tipo de cosas que van mucho más allá del consumo energético. Por eso vamos a hablar de cuáles son esas cosas que teníamos en el espacio exterior, que son muy poquitas realmente y son bastante evidentes, ¿no? Pero ¿qué es lo que más echamos de menos? ¿Por qué? ¿Y qué podemos hacer para recuperarlo para el interior? Empezamos, como no podía ser de otra manera, por la luz natural. Por no referirme a uno de nuestros estudios, me he ido a esta encuesta del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, que se publicó hace no mucho, donde una de las preguntas era, por ejemplo, ¿por qué elegiste tu vivienda actual? Se pedía a los usuarios que nos dijesen qué factores de compra eran los que más habían pesado. Ninguna sorpresa en el factor ganador, por supuesto la ubicación con un 93% de los votos es la razón número uno por la que uno elige una casa determinada, tanto es así que directamente uno mira solamente en la zona en la que pretende vivir y elige de entre lo que hay ahí.
Sí que puede que haya más sorpresa en que directamente el segundo factor más votado, con un 89% de los votos, pisándole los talones a la ubicación, está la buena iluminación, la luz natural. Esto creo que no es muy sorprendente en cuanto a que siempre que uno ve un anuncio de una vivienda aparece la palabra luminoso por algún sitio. Y siempre que uno va a vender una vivienda, se asegura de que ponga la palabra luminoso y cuanto más arriba en el anuncio mejor, ¿no? Es algo que somos conscientes que es súper importante para nosotros y aún así no deja de sorprender que cuando miramos la oferta en el mercado realmente no parece que sea lo que lidera las estrategias de diseño, ni muchísimo menos, ¿no? El por qué nos importa tanto la iluminación tiene una explicación muy biológica, ¿no? Hablando un poco de lo que hablábamos al principio. Nosotros nos hemos pasado cientos de miles de años viviendo como una especie en el entorno, en el mundo natural, y hemos estado expuestos al sol desde que sale hasta que se pone durante un montón de tiempo. Tanto es así que por pura evolución han sobrevivido aquellos seres que eran capaces de adaptarse y de sobrevivir y de fortalecerse más en ese entorno y han muerto los que no, ¿no? Con lo cual podemos decir que somos una especie totalmente perfeccionada para seguir viviendo de esa manera y el hecho de que nos hayamos metido en edificios supone un cambio muy importante a esa relación que tenemos con el sol. De todos los elementos que había afuera, probablemente la luz natural es una de las que más impacto tiene en nosotros, porque es aquella que cambia a lo largo del día. La luz del sol no es igual, desde por la mañana hasta por la noche va cambiando de temperatura, es decir, de color, va cambiando también de intensidad y eso es algo que nuestro cuerpo detecta. Podemos decir ya desde hace unos 20 años, desde el año 2002, año en el que por fin se descubrió una nueva célula fotorreceptora en el ojo, que por fin consiste o nos permite establecer esa relación entre cómo va cambiando la luz y cómo se van activando los procesos dentro de nosotros. Es la primera vez que se nos permite hacer esa relación de un montón de procesos bioquímicos que son lanzados porque en ese momento nuestra célula fotorreceptora está recibiendo una luz más azulada o una luz más cálida y la está recibiendo con cierta intensidad, de manera que el cuerpo sabe qué procesos tiene que activar. Digamos que a lo largo del día pasamos por millones de procesos en el interior y el que estén ordenados no es pura casualidad o no es algo que suceda dentro de nosotros, ¿no? Viene marcado por este reloj biológico que viene marcado por el sol. Cosas tan importantes como hormonas que juegan un papel súper importante en cuando aumenta nuestra capacidad de atención o cuando aumenta la coordinación de nuestro cuerpo, incluso la presión sanguínea tiene que ver con esto y, por supuesto, todas las hormonas relacionadas con la inducción del sueño o la capacidad para despertarnos. Tanto ha cambiado nuestra relación con el sol que ya ni siquiera hablamos de cómo mejoramos o empeoramos cuando estamos expuestos a menos luz solar, sino que directamente la forma en la que hablamos es cómo mejoramos cuando estamos expuestos a más luz solar. Ya damos por hecho que nuestra exposición normal a la luz solar es muy baja y que la cosa solo puede ir a mejor, ¿no? Hay un montón de datos, estos son comunes entre muchísimos estudios de diversas universidades y centros tecnológicos y médicos. Y podemos hablar de ellos ya como auténticos datos demostrados que hablan de cómo la productividad del ser humano cuando está en un ambiente mejor iluminado aumenta mucho, al igual que la capacidad de aprendizaje y de retención de información de los niños, simplemente porque son capaces de centrarse más en lo que están haciendo. Puede que un 15 o un 18% no suene a un dato súper alto, pero cuando un empresario tiene delante lo que le cuesta la plantilla y lo que le cuesta el alquiler del espacio donde trabaja su plantilla, pues es muy evidente, puesto que el coste de la plantilla es como del 90% de los costes de una empresa, que conviene hacer cualquier cosa que aumente un pelín el precio de ese espacio, puesto que la productividad, aunque solo sea un 15%, va a dar unos resultados mucho más favorables. Por otro lado, tenemos todas las demostraciones que hay sobre cómo el tratamiento con luz natural puede mejorar la recuperación de pacientes. Otra cosa que se lleva sospechando desde hace un montón de siglos. Hemos tenido muchos episodios a lo largo de la historia en la que los hospitales no daban abasto para curar a los enfermos y estos tenían que ser tratados en el exterior en gran parte. Y han sido muchos los médicos que han ido dando o resaltando el hecho de que aquellos pacientes que estaban en el exterior mejoraban más rápidamente que los que estaban en el interior. Y después de todo lo que hemos hablado, podemos llegar a entender que esto tiene una explicación pues, mucho más científica de lo que cabía esperar, ¿no?
Si nos volvemos al reportaje hecho por el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España y nos vamos a otra de las preguntas, ¿qué prioridades tienes para una vivienda nueva? ¿Qué es lo que buscarías si tuvieras que cambiar ahora de vivienda? Nos sorprende bastante que el gasto en consumo energético se encuentra bastante abajo dentro de la lista de prioridades. Como veis, con un 40% de los votos está bastante más abajo que los parámetros de los que hemos hablado antes. Y curiosamente, no solamente es precisamente el tema que está copando todo el discurso en todos los medios y la comunicación, sino que encima es el que está liderando toda la normativa, ¿no? Europa está cambiando la normativa a una velocidad espeluznante para que todos los países le vayan siguiendo el ritmo y casi todo lo que se hace va dirigido única y exclusivamente a que la eficiencia energética aumente, casi sin dejar entrever qué es lo que se puede ver penalizado por estos cambios tan radicales, ¿no? Nosotros ahora mismo en este tema de la luz natural lo que queremos es ver un poco qué es lo que nos ha pedido el usuario y qué es lo que realmente le estamos ofreciendo. Si nos vamos a obra nueva, que obviamente es donde podemos cambiar un poquito más las cosas, y miramos la oferta de los promotores, por supuesto, vamos a saber qué es lo que nos van a decir que están vendiendo, viviendas muy luminosas, porque sabemos que es la palabra mágica para que uno abra un anuncio y, sin embargo, nos preguntamos hasta qué punto es verdad. Puede que esto tenga más que ver con qué consideramos muy luminoso, ¿no? Como hemos dicho, ya hemos bajado tanto nuestro listón con el tema de la luminosidad que probablemente haya viviendas que puedan llegar a ser consideradas muy luminosas por unos y por otros no, ¿no? Para ver esto vamos a analizar un proyecto cualquiera. Esto es una promoción inmobiliaria de una promotora cualquiera en cualquier sitio de España. Podéis identificaros cualquiera con una de estas porque es una tipología bastante repetida esta de aquí, ¿no? Me voy a la vivienda unifamiliar por intentar ir a ese caso más favorable en el que tenemos más fácil elegir ciertas cosas de orientaciones y el edificio, pues digamos, tiene muchas menos restricciones que en aquellas parcelas que son de tejido para vivienda colectiva. La planta de este unifamiliar, os he puesto en grande la planta primera, encima de la cual está la cubierta, y en pequeñito la planta baja. Es una planta muy habitual, donde como en todas tenemos dos fachadas por las que podemos recibir iluminación, como en todas las viviendas adosadas, y un paquete en el centro absolutamente oscuro. Esto es muy normal y, de hecho, cualquiera que se haya parado alguna vez a intentar diseñar un espacio interior, pues bueno, es algo con lo que se cuenta y que se intenta diseñar de manera que esta parte oscura sea la que menos molesta al usuario. Sin embargo, me parece destacable ver que esa mancha está ocupando un tercio por lo menos de la planta. Realmente estamos hablando de los metros cuadrados que está pagando el usuario, con la diferencia cualitativa que hay entre unas zonas y otras, pues que estamos hablando de una parte bastante importante de esa superficie útil. Bien, cuando este proyecto llega a nuestras oficinas, nosotros recibimos proyectos como este todas las semanas para ver cómo está el tema de la luz natural y ver qué podemos hacer para aportar. Si yo cojo este proyecto, lo primero que voy a hacer es localizar las habitaciones interiores, que en este caso son los dos vestidores, evidentemente, y voy a proponer colocarle una ventana de cubierta plana en cada uno de ellos, porque nos va a cambiar mucho cómo va a ser la experiencia de ese vestidor. Voy a contar también como espacio interior la parte reservada para el inodoro de este baño, porque creo que estaréis de acuerdo conmigo en que no va a recibir nada de luz y además es una zona en la que precisamente esa capacidad de ventilar, si pongo una ventana practicable, es especialmente de agradecer. Tenemos también muy habitualmente esta entrada a los dormitorios, que realmente no tiene una utilidad como tal, pero que si se trata debidamente puede llegar a tener una experiencia muy interesante para el dueño del dormitorio. Como veis, hemos sido muy ambiciosos, proponemos colocar dos ventanas para que esa entrada no se vea para nada como un espacio residual de cara al comprador de vivienda, sino precisamente como uno de los espacios que va a diferenciar esta vivienda de otras. Y luego nos vamos a los baños. Este proyecto concreto no tiene ningún baño interior y es un esfuerzo que nos parece admirable porque muchas de las veces los baños se relegan al espacio interior y es verdad que un baño interior bueno, pues es una experiencia que nadie la quiere tener. Aquí han hecho un esfuerzo en la distribución para poder meterlos con una salida al exterior. Les han puesto una ventana de fachada a cada uno.
Y nosotros aún así lo localizamos como una buena solución, pero que puede tener una versión mejorable si eliminamos esas ventanas que nos están suponiendo un conflicto de privacidad en la habitación precisamente donde la privacidad es más importante, y proponemos sustituirlas por ventanas de cubierta plana. Tendríamos la opción de ponerlas o centradas en el baño o encima de la ducha, que también nos supone un toque de diseño bastante diferenciador. Por último, nos vamos a las zonas comunes. Esta escalera y todos los distribuidores están totalmente oscurecidos, cuando precisamente tenemos la oportunidad de, con una única ventana, llegar a iluminar todas esas zonas que suponen un contraste de iluminación muy grande con el resto de estancias vivideras y que se quedan a oscuras durante los momentos del día, que además nos permite llegar hasta la planta baja. Como veis, os he dibujado también la huella de la iluminación que podría llegar hasta esa zona. Bien, así sobre plano podéis ver que desde luego hemos hecho una versión bastante ambiciosa de lo que sería la iluminación de un chalet de este tamaño. Esta es la versión que nosotros proponemos porque nos parece que todo esto puede aportar una diferenciación importante. Lo que suele pasar es que el promotor y el estudio de arquitectura deciden que algunas de estas ventanas van a ir en proyecto, las introducen porque reconocen rápidamente el valor añadido que pueden dar, y las otras las ofrecen a los usuarios por un módico precio cada una de ellas, como parte de la personalización. Entre otras de las opciones que se puede elegir por cierta cantidad colocar, pues por ejemplo, la ventana en el vestíbulo del dormitorio o no colocarla. Bien, así en plano parece que lo que está pasando es que nosotros estamos colocando muchas ventanas y vendiendo muchas ventanas, ¿no? Vamos a ver un poco cómo es la experiencia de lo que está cambiando eso que le estamos dando al cliente. En el caso de baños que ya tenían una ventana vertical, donde efectivamente la ventana de cubierta pues ya no es tan necesaria como en un baño interior, nosotros pensamos que sí que tiene mucho que aportar. Estas ventanas en los baños suelen ser ventanas pequeñas para evitar tener muchas pérdidas térmicas, suelen ser ventanas con vidrios translúcidos para que no te vean desde fuera. Pero todo esto penaliza la iluminación que recibimos al interior, por no hablar de que estas ventanas suelen estar orientadas a las fachadas con menos iluminación o con más obstáculos, como es normal porque se prioriza la iluminación para las estancias vivideras. Sin embargo, todo esto son cosas que se pueden solucionar poniendo una ventana de cubierta, ya sea eliminando la ventana vertical o no. Digamos que en el baño de la izquierda vemos como la iluminación, por supuesto, ha crecido mucho, igual que en el baño de la derecha, porque la cubierta, por supuesto, es independiente de esa orientación, ¿no? No nos va a afectar el hecho de que yo lo haya puesto a un patio interior o lo haya puesto mirando hacia la casa de al lado, sino que va a recibir toda la iluminación que sea posible. Además, esto, si eliminamos la ventana vertical, nos está permitiendo cambiar toda la distribución del baño, porque ya no hablo solo de poder colgar un armario o algo de almacenaje en esa zona, sino que me da la posibilidad de reubicar todos los sanitarios de una manera distinta al tener esa pared liberada. Además, por otro lado, podemos hablar, si vemos la foto de la derecha, de cómo casi te dan ganas de eliminar la ventana vertical, ¿no? Yo ya tengo toda la luz que necesito, que me está entrando solo por una de las dos ventanas y no es precisamente la de fachada, y precisamente lo que me está produciendo esa otra ventana es un poco como de disconfort porque me pueden ver desde el exterior, ¿no? El caso de un baño interior, aunque no lo hemos visto en este proyecto, lo menciono porque es muy habitual, como os digo, que nos llegue en proyectos de este estilo. Hemos estado hablando de cómo a nivel biológico estamos construidos para responder a la luz solar, y este caso es un caso de libro de cómo eso nos puede cambiar la experiencia de vivir en una casa. Despertarse todos los días en un baño como este, porque todos nos despertamos en un baño, cuando uno se levanta lo primero que hace es ir al baño. Respecto a despertarse en un baño como este, es un cambio brutal. Digamos que yo no sé quién es menos consciente de cómo cambia esta experiencia, si la persona que nunca ha tenido un baño con ventana y ya da por hecho que vive de esa manera, o la gente que siempre ha tenido un baño con ventana y no se hace a la idea porque de vez en cuando vaya a un hotel de lo que es despertarse todos los días en una habitación oscura donde no puede uno abrir la ventana para evacuar la humedad de ninguna de las maneras. En cualquiera de los casos, simplemente quiero recordar eso, ¿no? El cómo nuestro cuerpo está preparado para, independientemente de esas tareas visuales, reconocer esa intensidad de luz y ese color y enviar señales a todo nuestro sistema nervioso para que sepa que es de día y que se tiene que despertar. Y mejor demostración no hay que la de que en verano
todos nos despertamos con mucha más energía y muchas más ganas de hacer cosas que en invierno. Y la explicación probablemente pasa en una gran medida precisamente por esta situación. Yendo a otras de las habitaciones, tenemos esos pasillos que dan acceso a los dormitorios y tenemos los vestidores. Estos son estancias que, por supuesto, se suelen dejar para el interior y probablemente es pues lo más lógico de primeras. Sin embargo, cuando estas estancias tienen una cubierta encima, podemos llegar a darles un aspecto diferenciador muy importante que no solamente tiene que ver con el diferenciarnos, sino también con la actividad que se realiza en el interior. Como hemos dicho, esos pasillos pueden llegar a ser una experiencia especial y en el vestidor precisamente es donde nos podemos beneficiar más. Digamos que la actividad que ocurre dentro de un vestidor es precisamente la de elegir esa imagen que queremos dar durante el día, es donde elegimos qué ropa nos ponemos, vemos cómo nos queda. Y supongo que no seré la única que más de una vez se ha acercado con 2 prendas a la ventana para ver cómo quedan esos colores cuando se ven con luz natural, ¿no? Digamos que aquí es donde ver los colores en su aspecto real y ver las sombras de cuando te pruebas una prenda es especialmente importante. Por no hablar del mismo caso que teníamos en el baño, donde si nos pudiésemos permitir poner una ventana vertical, esta estaría suponiendo un conflicto de privacidad, además de quitarnos almacenaje, ¿no? Quitarnos espacio para poner mobiliario, para poder meter más prendas en este caso, ¿no? Pasamos así al otro gran beneficio del cambiar esa forma que tenemos de relacionarnos con el exterior, de diseñar ese envolvente de una manera diferente. Por supuesto, es la ventilación natural. La particularidad de la ventilación natural o la parte más compleja es que tenemos que dar respuesta con ello a 2 factores de los más importantes de las cualidades de un espacio interior, ¿no? Tenemos por un lado la calidad del aire, a la que se debe dar respuesta con una ventilación menos fuerte, más continua, más suave, pero que sea más frecuente a lo largo del día. Tenemos, por otro lado, que dar respuesta al problema del confort térmico, que durante unos cuantos meses al año solamente podemos mejorar intercambiando aire con el exterior, pero de una manera muy distinta a lo que acabo de contar. De una manera más puntual, en verano tenemos solamente unas poquitas horas al día en los que cambiar el aire de dentro con el de fuera supone un beneficio térmico. Y no solamente necesitamos renovar el aire interior que está caliente, sino que necesitamos que pase toda la cantidad de aire que podamos por nuestros paramentos para disipar ese calor que se ha almacenado en la masa del edificio, ¿no? Con lo cual tenemos que con un solo sistema intentar responder a estas 2 cosas, con lo cual lo que hemos de intentar es que este flujo de aire que consigamos sea el mayor posible para responder en cualquiera de los casos de una manera muy rápida, que con un poquito tiempo consigamos hacer una renovación completa del aire interior para poder empezar con los contadores, por ejemplo, de la concentración de CO2 en el interior. Y en cualquiera de los 2 casos podemos decir que buscamos una respuesta que si es reactiva a lo que está sucediendo al interior, pues evidentemente mejor que mejor, porque al final como humanos no estamos preparados para identificar cómo va viciándose ese aire interior con la precisión que nuestro cuerpo necesita. Por ponernos un poco en situación con por qué esta renovación de aire es tan importante en lo que tiene que ver con la calidad del aire, es algo de lo que no hemos hablado tanto en el pasado, aunque por supuesto la ventilación natural es una característica de la arquitectura de toda la vida, ¿no? Pero los edificios cada vez son más herméticos. Tenemos nueva tecnología, tenemos nuevas formas de construir y cada vez tenemos menos pérdidas por infiltraciones, cosa que es buena, es algo beneficioso para nuestros edificios porque las patologías son muchas menos. Y necesitamos que sean así de herméticos, pero necesitamos que eso no produzca los cambios que está produciendo en el aire que estamos respirando en el interior. Por ponernos en situación, digamos que si un humano bebe todos los días 2 litros de agua y come todos los días, entre todas las comidas que hacemos a lo largo del día, 2 kilos de comida, respira 15.000 litros de aire en las 24 horas. Por ponerlo de una manera que podamos comparar, digamos que si nos vamos a un medidor de volumen, el agua cabría en estos 2 tetrabricks. Los 2 kilos de comida equivalen también como a 2 litros más o menos, se cabrían también en estos 2 tetrabricks. Si queremos pensar en cuánto es esos 15.000 litros de aire al día, desde luego empezamos a ver ese aire que respiramos todos los días de otra manera, ¿no? Es la sustancia que ingerimos en mayor cantidad con una diferencia abismal a lo largo del día. Y a la que directamente prestamos muchísima menos atención, ¿no? Nadie come nada sin pensar
en qué está comiendo, de dónde viene, si está bueno o no está bueno, si me merece la pena comérmelo porque engorda o no, si me va a sentar bien o soy intolerante. Y eso que digamos que la comida, cuando la abrimos y nos la comemos, viene de nuevas, ¿no? El aire que nos respiramos no tenemos ni idea de por dónde ha pasado antes de pasar por nuestros pulmones. Si hay un aire al que sí prestamos atención, que bueno, cada vez está más en la palestra, es el aire exterior. A ese aire sí que lo medimos, por ese aire sí que hacemos medidas políticas que nos tocan nuestro modo de vida. Y sin embargo, los estudios nos dicen que el aire interior puede llegar a estar 5 veces más contaminado que ese aire exterior que tanto nos preocupa. Teniendo en cuenta que pasamos el 90% del tiempo dentro de espacios interiores, desde luego es hora de que empecemos a preocuparnos muy en serio por estas renovaciones en el interior de los edificios, ¿no? Y que empecemos a pensar en cómo hacerlo de la manera más eficaz posible, ya no eficiente, sino eficaz. Por supuesto, tenemos la siempre recurrente ventilación cruzada, eso es esto que sabemos los arquitectos desde hace miles de años. La ventilación cruzada funciona, es aquello que nos permite, fijaos, renovar, si está bien diseñada, el volumen entero interior de aire de un espacio en unos 10-12 minutos. Al tener 5 renovaciones por hora, lo que quiere decir que unas poquitas veces que abramos la ventana durante 10 minutos al día estaría garantizando que tendríamos en el interior un aire saludable. Tenemos la versión 2.0 de la ventilación cruzada, es lo que llamamos el efecto chimenea. Es básicamente incrementar el efecto de esta ventilación cruzada con cambiando la cota por la que entra el aire y por la que sale. Por pura física, si el aire lo extraemos por la parte superior, ese flujo, el tiro que se va a producir, es más grande. Como además sabemos que el aire caliente, que suele ser el más viciado, va hacia arriba, nos estamos asegurando de que estamos sacando primero el aire en peor estado está, ¿no? Aquel que más nos interesa sacar de dentro del espacio donde estamos viviendo. Por supuesto, siempre tenemos, y no es nada desdeñable, la posibilidad de ventilar a través de airadores o microventilación, consiguiendo esa ventilación como de fondo, pero muy, muy suave, que no nos va a producir corrientes, que no nos va a producir malestar y que puede ser de una manera más continua la que esté garantizando que ese aire al cabo de un rato pues está bien renovado. Hablando de esto, vuelvo al proyecto del que hemos hablado, al de unifamiliar, y vamos a la parte de las zonas comunes de la escalera. Colocar esa ventana ahí, ya hemos visto cómo nos está permitiendo no solamente iluminar la escalera, sino también toda la zona de distribución y además de más de una planta a la vez. Estaría evitando que esa zona de paso fuese como esta que vemos en la imagen. Al ser una zona de paso va a tener un contraste de iluminación muy importante y como es una zona de paso precisamente es muy poco probable que nadie vaya a encender esa luz, al menos de día, cosa que tiene pues al final un impacto importante en la seguridad al subir por este espacio, ¿no? Si contamos con algo como esto, desde luego la experiencia es muy diferente, la seguridad también, pero sobre todo nos está abriendo la posibilidad de beneficiarnos de otra de las ventajas de poner esta ventana precisamente ahí, que es la de aprovecharnos de este efecto chimenea del que acabo de hablar. Si el aire caliente va hacia arriba y nosotros abrimos por arriba, vamos a ventilar de una manera muy efectiva, no una planta, sino todas de golpe, aprovechando ese tubo que supone el núcleo de escalera y que está dando un salto diferencial muy importante a la salud en el interior de esta vivienda. Por supuesto, hemos hablado de cómo esto debe de ser reactivo y hoy en día tenemos ya en el mercado un montón de sistemas que se encargan de que esto sea cada vez más accesible, esté a la mano de todos, suponga los menos problemas posibles para la instalación y aumente la integración con todo aquello que ya tenemos en nuestra vivienda, ¿no? Por nuestra parte, os puedo contar cómo funciona el sistema que tiene Velux para domotizar, digamos, estos sistemas. Nosotros lo llamamos Velux Active y os lo cuento porque me parece que está muy bien pensado y aunque no los de todas las marcas son así, supongo que irá yendo en esta dirección la tecnología. Digamos que nuestro sistema consiste en estos 3 aparatitos que veis en la parte baja a la derecha. Como veis son nada, 3 cajitas muy pequeñitas que solo precisan de una conexión Wi-Fi y un punto de luz para el cerebrito de la derecha. El aparato de en medio es un sensor que se debe de replicar en cada habitación donde haya ventanas y que va a recoger mediciones de CO2 en tiempo real, de humedad y de temperatura. Lo que va a hacer el sistema es cruzar esta información con la previsión meteorológica que coge de Internet, de ahí que se tenga que conectar al Wi-Fi, y va a tomar decisiones para que las ventanas, persianas y cortinas se abran y se cierren de manera que se ventile el aire
el número de veces que haga falta, pero siempre aprovechando esos momentos del día en los que la temperatura exterior va a tener menos diferencias con la temperatura que buscamos en el interior y, por tanto, menos pérdidas térmicas y energéticas. Y por otro lado va a encargarse también de prevenir el calor activando las persianas en aquellos momentos del día, en la época de refrigeración, de manera preventiva. Es decir, si ya sabe que a partir de las 12 va a empezar a ver fuera una temperatura demasiado alta y que además no va a estar nublado ese día y va a estar dando la radiación solar, va a bajar la persiana antes de tener que detectar en el interior que esa temperatura ya ha subido y ya estamos fuera de rangos de confort, ¿no? Digamos que no solamente reactiva a lo que sucede en el interior, sino que además se adelanta buscando siempre el confort en el interior y la máxima eficiencia energética. Por supuesto, como esto va a la velocidad del rayo, pues ahora ya es compatible con estos altavoces que se ponen en el interior, como Apple HomeKit o como Google Home. Por supuesto, tiene su aplicación que uno se descarga y se instala fácilmente en el móvil, con la cual pues, podemos abrir y cerrar las ventanas, por supuesto que no desde cualquier planta, sino incluso desde cualquier punto del planeta. Al ser por Internet, pues no necesitamos ni estar en casa. Para terminar, vamos a hacer un análisis muy cortito de qué impacto puede tener esto en el precio. Cuando hemos preguntado a los usuarios o cuando hemos hecho un análisis para ver cuánto podía incrementar la luz natural el precio de una vivienda, porque como hemos dicho, aparece repetida una palabra reiteradamente en todos los anuncios de venta de vivienda, hemos extraído la conclusión de que el precio total de la vivienda puede aumentar entre un 1 y un 4%, solamente por añadir unas ventanas, ¿no? Digamos que el precio de la luz es mucho más alto que el precio de la envolvente acristalada, ¿no? Ya sea en cubierta o sea en fachada. En un estudio que se realizó en Dinamarca, en el que se enseñaba a los usuarios renders como estos, no era esta casa concreta, pero eran parecidos. Como veis, estas son las habitaciones de las que hemos estado hablando, no precisamente el salón o habitaciones donde ya se suele contar con la luz natural de otra manera, sino otro tipo de habitaciones. Se enseñaba estos renders de cómo era la casa sin las posibles ventanas que podían colocar y cómo eran con esas posibles ventanas, ¿no? Sin, como veis, tampoco irse a diseños súper ambiciosos. Los usuarios contestaron que pagarían una diferencia de 22.000 euros por esos proyectos que tenían más luz natural. Eso, por supuesto, no tiene nada que ver con el precio de lo que verdaderamente cuesta hacer esos agujeros, siempre que estén previstos en proyecto, y colocar esas ventanas, ¿no? El proyecto que yo os he enseñado antes, os he comentado que era un proyecto ambicioso, desde luego no nos hemos quedado cortos, hemos propuesto ventanas en un montón de sitios que en nuestra opinión mejoran mucho la experiencia del cliente. Pero el precio de esas ventanas no sube de 4.000 euros, ¿no? Digamos que si queremos irlas motorizando, pues podríamos ir aumentando unos 350 euros por ventana y podríamos ir subiendo bastante, pero aún así estamos muy, muy lejos de lo que el cliente está dispuesto a pagar por un espacio que a sus ojos, porque estamos preparados para funcionar de esta manera, es más saludable, más agradable, más energizante y que aumenta el estado de ánimo, ¿no? ¿Qué pasa? Que esa diferencia va para el promotor y va para el constructor que va a suministrar y va a colocar esas ventanas, ¿no? Al final, más dinero es más dinero para todos y un cliente más satisfecho es también una mejor respuesta y una realización diferente incluso para el arquitecto. Y todo esto va más allá de, o el porqué de todo esto no tiene nada que ver con ninguna otra cosa que no sea más que somos como somos, que estamos hechos como estamos hechos y hemos estado haciéndonos de esta manera durante cientos de miles de años y lo mejor es escuchar a nuestro cuerpo antes que intentar cambiar cómo funciona, ¿no? Termino con esto, os dejo esta frase de Winston Churchill que decía que primero nosotros damos forma a nuestros edificios y después ellos nos dan forma a nosotros. Me parece una frase que no sé en qué contexto la diría, pero desde luego encaja muchísimo con esto que estamos viviendo, ¿no? Verdaderamente nos planteamos que tenemos una oportunidad de empezar a construir de otra manera, de definir esos edificios de una manera distinta y bueno, pues que deberíamos de aprovecharla para no cargarnos todo ese trabajo que han ido haciendo nuestras células durante un montón de tiempo. Espero que hayáis encontrado interesante esta reflexión y, por supuesto, me gustaría oír todo lo que tengáis que decir al respecto. Como no podéis hablar, tenéis en la parte superior derecha unos globitos con una pregunta, con una interrogación. Podéis escribir ahí para que pueda leer vuestras preguntas y las voy contestando, si os parece.